Entonces, dentro de lo que es el avance de la cátedra en la gestión de proyectos, hasta ahora lo único que hicimos, ¿qué fue? Ustedes van a decir, ¿qué fue lo que hicimos hasta ahora? Piensa en su trabajo práctico. Estamos queriendo empezar o agarrar un proyecto. ¿Qué es lo que ya, qué paso ya dimos? ¿Qué hicimos hasta ahora? El acta de presentación. El acta de constitución, ¿verdad? Ese acta es como el contrato de inicio del proyecto. O sea, que ahí el sponsor nos está diciendo, bueno, firmamos el contrato del acta y ahora el proyecto te damos a vos. Estos son los recursos que tenés disponibles para trabajar en el proyecto y nos da ¿cómo se dice? La autorización de inicio, que es lo más importante. A partir de esa autorización de inicio, vamos a empezar a definir lo que es el alcance del proyecto, ¿ok? Entonces, es muy diferente cuando hablamos del alcance de un producto y el alcance de un proyecto. Y normalmente se confunde esto. El alcance de un producto se refiere, como dice acá, a las características y funciones de un producto o servicio. Por ejemplo, una computadora que tenga 1000 GB de disco, 40 GB de memoria, etcétera, lo que sea. Estos son datos random, no es nada real, ¿verdad? Pero se refiere a caracterizar el producto o servicio, ¿verdad? Puede ser un auto que tenga tal motor con tal tipo de equipo de no sé qué cosas, o sea, es definir el producto. Y en cambio el alcance de un proyecto es definir los procesos y el trabajo que hace falta para que el producto sea provisto con todas las características y funciones requeridas. Es decir, si yo quiero hacer o diseñar un auto con un motor nuevo, el proyecto consistiría en el diseño del motor y todo lo que implica, o sea, todas las cosas que yo necesito para poder crear ese nuevo motor, eso es el alcance del proyecto, ¿ok? Entonces, siempre el alcance del proyecto es mayor que el alcance del producto, porque esto es más resumido, o sea, es más bien no resumido, sino que es más pequeño en cuanto a extensión, porque acá tenemos características de un producto. En cambio, para poder lograr llegar a esas características pasamos por un proceso bastante largo, ¿ok? Bueno, dentro de lo que es la gestión del alcance del proyecto, según la metodología del PMI, esto incluye los procesos necesarios para garantizar que el proyecto incluya todo el trabajo requerido y solamente el trabajo requerido, nada más. No tenemos que incluir algo que no va a estar contemplado, porque ¿qué pasa si incluimos en el alcance del proyecto algo que no es requerido? ¿Qué va a pasar? ¿Qué estamos haciendo ahí? Podemos salir del presupuesto. Exacto, vamos a salir del presupuesto. ¿Qué más también puede pasar? Puede ser que el producto que generemos no sea lo que el cliente quiere, ¿verdad? O sea, no estamos cumpliendo con lo que él desea. Finalmente, lo que importa acá es cumplir con lo que el cliente está pidiendo, con sus requerimientos. Entonces, bueno, el alcance del producto son entonces las propiedades y funciones o el resultado. Y el proyecto, en cambio, recordemos, es el trabajo que necesitamos hacer para poder cumplir con este alcance del producto. ¿Sí? No confundamos las dos definiciones. Bien, esta es una imagen que circula por internet, que para mí es genial para este caso, ¿verdad? Porque cuando definimos el alcance, el problema es justamente ese, definir qué es lo que el cliente quiere. Entonces, en esta imagen vemos que el cliente pide esto, el usuario pide esto, pero el project manager entendió esto. O sea, ya decía, hay diferentes situaciones, ¿verdad? La más simpática para mí es esta, la recomendación del consultor externo, un sillón de lujo muy costoso, ¿verdad? O el presupuesto que tiene sus subas y sus bajas y es una pelea, es un tira y afloje, ¿sí? Y acá esta sí que es más grave. La documentación del proyecto, los procesos internos, normalmente las empresas, bueno, no es normalmente, ahora ya está cambiando eso, pero anteriormente, cuando no se implementaba bien las metodologías,
La documentación es algo que normalmente las empresas olvidan o no le dan mucha importancia, ¿sí? Y eso es un problema muy grave. Y acá al final, si hacemos un stop en esta parte, vemos que lo que el usuario realmente necesita era algo mucho más sencillo. Entonces, ¿qué pasó acá? Salimos del alcance, no estamos cumpliendo, gastamos de más. Tal vez nos fuimos al sillón del lujo o nos fuimos a esto que está acá, que no es lo que realmente hacía falta. Entonces estamos aumentando el presupuesto y esa no es la idea. Bien. Entonces, el cliente tiene expectativas, ¿sí? Esas expectativas generan requisitos y estos requisitos generan lo que son los entregables, ¿ok? Hay una pregunta hasta este punto. Bien, recordemos esto. El cliente tiene expectativas, en donde el equipo de proyecto va a definir en base a toda esta cadena que está acá, los entregables necesarios para cumplir con los requisitos. Y en esto que está acá, en los entregables, es en donde vamos a centrarnos en esta clase. Dentro de lo que es la gestión del alcance del proyecto, según la metodología del PMI, tenemos 6 procesos. Tenemos la planificación de la gestión del alcance, la recopilación de requisitos, la definición del alcance, creación de la EDT, validar el alcance y controlar el alcance. Les pregunto, ¿ustedes ven algún orden lógico en esto? Para mí sí. ¿Por qué? Porque vos tenés que planificar primero cómo vas a manejar la gestión del alcance. Esto es, como dice acá, hacer un plan, ¿sí? Un plan de cómo vamos a manejar, de cómo vamos a definir, cómo vamos a validar y cómo vamos a controlar. Es un manual que nos define siempre de qué manera vamos a trabajar. Se utilizará tal método para definir los requisitos, se va a definir de esta manera, se va a validar de esta manera y con esta frecuencia y bajo estos puntos, y se va a controlar con estas herramientas. ¿Se entiende? O sea, vos estás definiendo cómo vas a planificar o cómo vas a trabajar, mejor dicho, una vez que el proyecto esté iniciando, ¿verdad? Ahora que estamos definiendo el alcance, ya estamos iniciando con el proyecto. Ya estamos trabajando, estamos ya en la etapa de planificación. Entonces es importante definir cómo vamos a planificar, cuáles son las reglas del juego. Una vez que planificamos cómo vamos a trabajar, tenemos que hacer una recopilación de requisitos. Es decir, qué es lo que quiere el cliente, pero no solamente el cliente. Recordemos que siempre estamos trabajando afectados, queramos o no, por los interesados, entre ellos el cliente, por supuesto, pero también tenemos interesados internos que pueden ser el project manager mismo, el resto del equipo del proyecto, o sea, los colaboradores, los trabajadores. También tenemos los externos, pueden ser los vecinos, la prensa, el gobierno, otras organizaciones, los proveedores. Entonces, tenemos que poder hacer que todo ese ecosistema de personas que nos afecta, queramos o no, no nos afecte para poder lograr los objetivos del proyecto. Entonces, esta recopilación es muy importante, ¿sí? Una vez que recopilamos los requisitos, que significa saber qué es lo que necesita el cliente, tenemos que definir el alcance del proyecto, que consiste nada más en detallar qué es el proyecto, qué incluye, qué no incluye y también qué producto va a generar. ¿Se entiende? Una vez que definimos el alcance, vamos a empezar a desarrollar la EDT. EDT es la abreviación de estructura desglosada de trabajo. Es básicamente empezar a dividir el título del proyecto en distintos componentes. Por ejemplo, construcción de un complejo residencial. Bueno, empezamos a hacer la EDT. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un proyecto de diseño, una etapa de diseño, tenemos las fundaciones, tenemos las paredes, los cerramientos, tenemos el proyecto eléctrico, tenemos la parte de terminaciones, tenemos la parte de jardinería. En un proyecto vial, por ejemplo, tendríamos una etapa de diseño, tendríamos una etapa de remoción de suelo, de preparación de terreno, tenemos lo que es ya hacer el pavimentado en sí, y tenemos luego lo que es la parte de veredas, señalizaciones, etcétera, ¿verdad?
Son distintas etapas, distintas partes. O sea, empezamos a agrupar el proyecto en distintos componentes. ¿Sí? Vamos a ver eso más adelante. Bueno, hasta acá la planificación. Una vez que el proyecto ya está en ejecución, tenemos que validar el alcance. ¿Qué significa esto? Asegurarnos que lo que planificamos en estas etapas, en estos procesos anteriores, sea lo que realmente quiere el cliente. Por eso acá habla de formalizar la aceptación de los entregables. A mí no me sirve de nada haber hecho un puente o un edificio o cerrar una etapa o una fase del proyecto si al final el cliente me rechaza. ¿Qué pasa si ustedes hacen una estructura metálica y control de calidad del cliente o el fiscalizador le rechaza y le dicen, no, acá tengo una no conformidad, este componente no puede ir a la zona de obra? No estamos teniendo la aceptación formal del entregable. Tenemos que hacer un reproceso para corregir o fracasamos con el proyecto. Bien. Y el último es controlar el alcance, que está en la etapa de monitoreo y control. Tenemos que justamente controlar el estado del alcance, ¿sí? Controlar, o sea, monitorear el estado del alcance. ¿Estamos cumpliendo? ¿Nos estamos alejando? ¿Nos estamos acercando? Tanto del alcance del proyecto como del producto. Y también tenemos que gestionar la línea base del alcance. La clase pasada hablamos de línea base. ¿Qué es la línea base? ¿Quién me puede decir? ¿Qué es la línea base? Cuanto más tarden en responder, vamos a ser más complicados los exámenes. ¿Qué es la línea base? Y son como los objetivos que se trazan al comienzo del proyecto. Más o menos, pero no tanto así. Está cerca. ¿No serían el enunciado, el alcance, la estructura del trabajo y, o sea, la versión aprobada? ¿Eso no sería, profe? No, hablamos de que la línea base sería el plan inicial, la hoja que vamos a hacer, el camino que vamos a seguir, ¿sí? Una línea base es justamente una proyección de lo que estamos planificando, ¿sí? Planificamos iniciar el proyecto en esta fecha, tener dentro de 15 días un avance determinado, dentro de tantos días tener ya entregado una parte y finalizar el proyecto en tal fecha. Esa es la línea base, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? En el caso de la línea base, el alcance, sí, o sea, no está mal del todo la respuesta que diste ahora, pero es incompleta. Cuando hablamos de línea base, el alcance se refiere justamente a asegurarnos que lo que planificamos que estaba incluido y lo que no estaba incluido siga así. ¿Ok? Ese es el control del alcance. Planificar o sea, controlar que lo que planificamos haya estado bien. El concepto de línea base, quitando esta parte que dice acá del alcance, se refiere nada más a, como línea base, a una foto del plan, ¿sí? Esta es la foto del proyecto, así queremos ocurra. La línea base es un mecanismo de control, es el plan que tenemos que tratar de seguir o en su defecto mejorarlo, ¿sí? ¿Hay una consulta hasta acá? Ok. Dentro de lo que es la planificación del alcance, tenemos que documentar y definir cómo se va a trabajar con el alcance, ¿sí? La principal ventaja, ¿cuál es? Esto nos da una orientación y dirección en la manera en la que vamos a manejar el alcance, ¿sí? Y al final tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Este plan ayuda a ¿qué? A reducir el riesgo de corrupción del alcance del proyecto. ¿Por qué? Porque si no lo planificamos, no lo vamos a poder hacer. Si no tenemos el alcance definido, no vamos a poder hacer el proyecto. Acá habla de riesgo de corrupción porque pueden haber manipulaciones o malentendidos o no hacer lo que realmente se necesita. Si a mí me piden hacer un edificio, no voy a hacer algún trabajo que no esté relacionado al edificio y también tengo que asegurarme que lo que yo estoy haciendo está incluido porque me tienen que pagar.
¿Entienden? O sea, están trabajando con un presupuesto limitado. No es dinero infinito. Aparte de que el cliente también puede no estar de acuerdo, rechazar. Si te rechaza, ¿qué pasa? Vos no certificás. Una certificación es un momento de pago, es un evento de pago por una obra, por ejemplo. Cuando la avenida llegó a tal punto, ahí se le paga a la constructora. Por un ejemplo, la avenida Costanera Norte, ¿verdad? Cuando se construía, cuando terminaban el tramo de tal parte, con una aceptación formal de los requisitos, ahí se le certificaba a la constructora, ahí se le pagaba, ahí recién tenía un desembolso, ¿sí? Todo eso es importante planificar. Por eso es que acá habla de que el plan ayuda a reducir el riesgo de corrupción del alcance del proyecto, ¿ok? Entonces, dentro del mapa de procesos que explica en la metodología del PMI, tenemos 4 entradas, que es el plan de dirección del proyecto que lo habíamos hecho en la etapa, en el proceso que estaba metido en el área de gestión de integración, ¿sí? El plan del proyecto, el plan general. También requerimos el acta de constitución, nos afectan los factores ambientales de la empresa y también los activos de los procesos de la organización. ¿Qué son los activos de los procesos de la organización? Ya hablamos de eso. ¿Qué son? ¿Qué son los activos de los procesos de la organización? Son todos los planes para que se lleva, o sea, que se va a llevar a cabo. Los planes pueden entrar dentro del conjunto de los activos. Cuando hablamos de activos, como ya habíamos explicado, se refiere a los sistemas de gestión de la empresa, los manuales de calidad, el conocimiento, la experiencia, los procesos internos de la empresa, las personas. Son cosas que hacen que la empresa tenga un cierto valor, tengan un cierto orden, tengan procesos. ¿Ok? Bueno, para hacer la planificación del alcance, utilizamos el juicio de expertos y hacemos reuniones. Muchísimas reuniones, pero miles y miles de reuniones. Se presenta una propuesta, se rechaza o se aprueba. Se empieza a ver cómo gestionar, analizar la naturaleza del proyecto, miles de procesos. Otra pregunta, ¿qué es el juicio de expertos? ¿A qué se refiere con juicio de expertos? La opinión de alguien con experiencia. Claro, es escucharle a las personas que tienen experiencia. Y esa experiencia se refiere porque tienen ya cancha en el área, ¿verdad? No se refiere a un ingeniero necesariamente o a alguien que tenga una formación académica altísima. No, se refiere a la gente que está en el área, sea o no alguien profesional, o sea, me refiero a alguien con estudios universitarios, no importa, es alguien que está trabajando en el área y conoce. Un maestro de obra, un soldador, puede ser algún consultor externo, es gente que tiene experiencia demostrada y comprobable. ¿Y cómo salía esto que sacamos? Sacamos el plan propiamente y también hacemos un plan de gestión de los requerimientos, ¿ok? Entonces, cuando hablamos del plan, recordemos y repetimos, es un documento donde se definen los procedimientos que se llevarán a cabo para hacer qué. Preparar el enunciado, crear y aprobar la ADT, realizar la verificación del alcance y procesar y aprobar los cambios en el alcance, es decir, cómo vamos a trabajar. Y con el plan de gestión de requerimientos se define cómo vamos a documentar e informar los requisitos, cómo vamos a monitorear y controlar quiénes y cómo van a realizar los cambios en los requisitos y cómo vamos a priorizar, ¿sí? Vamos a tener que analizar y definir estos requerimientos, ¿ok? Entonces, ya hicimos el plan de cómo vamos a manejar el alcance. Ahora vamos a hacer el siguiente proceso, que es la recopilación de los requisitos. El cliente me dijo, quiero un edificio de 10 pisos.
pero no me dijo qué necesita. Me dijo a grandes rasgos. Son los requerimientos de alto nivel o los objetivos relacionados a los objetivos que habíamos firmado en el acta, ¿sí? Ahora tenemos que poder pulir ese acta y darle un poco más de forma y sentido a la idea. Saber qué es lo que el cliente realmente está queriendo. Entonces, acá es cuando vamos a empezar a definir y documentar las necesidades, ¿sí? Esto es muy importante. Los requisitos son las necesidades de los interesados que van a ayudarnos a poder cumplir con los objetivos del proyecto. Y es muy importante. El éxito del proyecto depende directamente del cuidado que tengamos ahora en obtener y gestionar los requisitos del proyecto y del producto. Esto va a incluir las necesidades, los deseos y las expectativas cuantificadas y documentadas del patrocinador, que es el sponsor, el inversionista, del cliente y de otros interesados. ¿Ok? Esto es muy importante. Esto es importantísimo. Si esto se hace mal, el proyecto falla. Me tocó estar en un proyecto donde el cliente había pedido a una empresa que haga un tipo de estructura, ¿sí? Esa estructura se hizo, pero el proyectista no contempló muchas partes del proyecto. Entonces, ¿qué pasó ahí? Una vez que había que hacer la entrega del producto, el cliente rechazó. ¿Por qué? Porque había muchos requisitos que el proyectista no había cumplido. Entonces, ¿qué pasó? Se tuvo que enviar a la empresa en la que yo estoy trabajando y ahí tuvimos que poder arreglar o hacer que ese producto de ese proyecto que falló sea algo que pueda ser aceptado por el cliente. ¿Se entiende? O sea, la otra empresa no cumplió con los requisitos del cliente. Entonces, ¿el cliente qué hizo? Le rechazó el producto y envió a otra empresa de proyectos en donde sí tuvimos que corregir y hacer que ese producto sea, o sea, cumpla con los requerimientos, si no, no era útil, era rechazado no solamente por el cliente, era rechazado por las autoridades, ¿ok? Entonces es muy importante poder definir estos requisitos, ¿sí? Si a ustedes le dicen queremos hacer un proyecto de instalación de una industria para producir celulosa, ¿verdad? ¿Qué puede salir mal? ¿O qué tipo de requisito es muy importante que tengamos en cuenta? Ya sea una planta de celulosa o una planta, una refinería o una empresa de tratamiento de efluentes. ¿Qué es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta que es un requisito fundamental? Imaginen que a ustedes les dicen, queremos abrir una empresa de celulosa, o una empresa que trata efluentes, una empresa que usa agroquímicos. ¿Cuál es un requerimiento muy importante a tener en cuenta? Las normas ambientales. Las normas ambientales. Asimismo, Mauri, son las normas ambientales. Si la empresa, o mejor dicho, la industria, no cumple con eso, no se le va a dar ni siquiera el permiso para construir. Si de por ahí se construye la empresa, logran saltar esa parte, evadir esa parte. Una vez que la empresa va a empezar a operar o va a empezar a quitar los permisos, las licencias ambientales, o si logra quitar las licencias ambientales, pero luego hay un indicio de contaminación, la empresa se cierra y hay una feroz multa. Entonces, eso es parte de un requisito. ¿Sí? Eso es un requisito, hacer que la empresa cumpla con los requerimientos legales, con las exigencias del Estado. ¿Sí? Bien. Para definir los requisitos, sí. Una pregunta, y si vos, por ejemplo, tenés requisitos incorrectos, innecesarios o faltan requisitos, ¿quién, por ejemplo, ve eso? ¿Todo tiene que ver el project manager o se hace todo en conjunto? Si vos tenés requisitos que están mal hechos o que te están faltando y nadie se dio cuenta, es responsabilidad del project manager. ¿Dónde va a saltar eso? Una vez que vos empieces a ejecutar tu proyecto y empieces a validar. Porque ¿qué va a pasar ahí? Si vos no contemplaste, por ejemplo, la licencia ambiental, se te va a rechazar o sea, no vas a poderlo empezar el proyecto. O sea, una etapa del proyecto. Tal vez ya compraste el terreno, pero no podés edificar o hacer nada porque no tenés la licencia.
Y si es que está algo equivocado, el cliente te va a decir, no, yo te pedí esto y vos entendiste mal. O acá, y acá está el documento formal donde yo te pido una planta que cumpla con estos requerimientos y vos hiciste otra planta que cumple con otra norma. O sea, eso va a saltar en la etapa de ejecución y en la etapa de control. Sí o sí luego. Y si no salta ahí, salta cuando vos crees que terminaste el proyecto y le querés entregar la obra al cliente y él te va a decir, no, acá te falta esto. Yo te contraté a vos, que sos supuestamente project manager, y contrataste a un experto en esta área. Y el experto que vos contrataste no sabía estos requerimientos, entonces es problema tuyo. Depende de cómo sean las relaciones con el cliente. No sé si eso responde a la pregunta. Sí, sí, entiendo. Es importante que uno defina bien los requisitos, porque si los requisitos básicamente, ¿qué es lo que quieren que hagamos? ¿Sí? Entonces, si eso no se define bien, cuando pasemos a la siguiente parte, vamos a empezar a hacer mal y tal vez no nos vamos a dar cuenta y vamos a darnos cuenta muy tarde. Una vez que ya está cerrado un presupuesto, imagínense que en vez de contemplar, por ejemplo, en un barco, el barco se pintó como para que navegue en agua dulce y tenía que navegar en agua salada cerca del río de la Plata. ¿Qué pasa ahí? La pintura o sea, no sirve. En agua salada es totalmente diferente de tratamiento, entonces está mal. Y eso varía muchísimo en precio. Pero es una diferencia abismal entre un esquema de pintura de un remolcador o de un buque que navega en ríos versus un buque que navega en zonas portuarias del mar, ¿verdad? Tipo, no, no es lo mismo. O sea, eso hace que varíe mucho en costos. O sea, es un ejemplo que puede ocurrir. Se recopiló mal los requisitos y al final todo ese costo de haber recopilado mal los requisitos se traslada en el presupuesto. Que, como les comento, puede ser que el cliente les diga a ustedes, no, yo te pedí un barco que sea otra mar, y lo pintaste el barco que sea agua dulce. Entonces, ¿el problema de quién es? El problema del project manager. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo poder arreglar la situación de alguna manera? No sé cómo, pero tiene que arreglar. Bien. Para definir estos requisitos, como entrada tenemos el plan de gestión de alcance, el plan de gestión de requerimientos, el plan de gestión de interesados, que vamos a verlo más adelante. Tenemos el acta y también tenemos el registro de interesados, que es una lista de interesados. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos miles de herramientas, tenemos entrevistas, cuestionarios, prototipos, diagramas de contexto, técnicas grupales, hay muchísimos. ¿Y qué genera esto? Genera documentación de requisitos, que es lo que estamos hablando, y una matriz de rastreabilidad de requisitos. Entonces, como entradas, hablamos de un plan de gestión de interesados, que básicamente es un plan donde vamos a intentar comprender las necesidades de comunicación. O sea, tenemos que avisarle, comentarle, enviar información a los interesados, comunicarles del estado o de algo relevante del proyecto y también analizar su nivel de participación. ¿Qué tanto nos influye la prensa? ¿Qué tanto nos influye el cliente? ¿Qué tanto nos influye el equipo interno? ¿Hay un sindicato? ¿No hay un sindicato? Eso es lo que se evalúa acá. Se hace un registro, donde es un listado donde se identifican a los interesados que pueden darnos info sobre los requisitos. Y este registro también captura las principales necesidades y expectativas de los principales grupos de interés. Herramientas hay miles. Están las entrevistas, que acá explica qué es cada una, se pueden leerlo luego. Tenemos grupos de opinión, tenemos talleres facilitados, ¿verdad? Donde acá explica qué ventaja nos da cada herramienta. Obviamente que en un proyecto, eso es muy importante, no vamos a aplicar todas estas técnicas. Recordemos que inclusive, como dijo el profesor Correa en la primera clase, estas herramientas y técnicas y la metodología en general no la aplicamos en un 100%. O sea, no vamos a aplicar los 49 procesos del PMBOK en un proyecto porque no justifica muchas veces. Depende de la naturaleza del proyecto y del ambiente en el cual ese proyecto se está ejecutando. Lo mismo pasa con las herramientas de la recopilación de requerimientos. No vamos a utilizar todas.
Tenemos técnicas grupales que pueden ser lluvia de ideas, que es el brainstorming. Tenemos técnicas de grupo nominal, mapa conceptual, mapa mental, diagrama de afinidad, análisis y decisión multicriterio. Tenemos técnicas grupales de toma de decisiones. Tenemos cuestionarios, encuestas, observaciones. Esto es muy utilizado. Hacer prototipos. Hacer estudios comparativos, que es el benchmarking. Diagramas de contexto. ¿Sí? Esto es muy importante, todo lo que está acá en las herramientas, porque así es como definimos realmente qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer para poder lograr el producto que este proyecto busca generar. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Bueno, ¿y qué salida nos da esto? Hablamos de que nos da una documentación de requisitos, donde acá describe cómo vamos a satisfacer las necesidades individuales de los interesados, y vamos a empezar a ver esto como si fuese algo de un nivel alto. En el acta hablamos de proyectos, de requisitos, requerimientos de alto nivel. Todo es de alto nivel, a grandes rasgos, sin entrar en mucho detalle, sin invertir mucho tiempo. Acá ya empezamos a detallar esta información. Entonces, antes de formar la línea base, que dijimos que es el plan que queremos seguir, el camino que vamos a seguir, estos requisitos tienen que ser bien claros y, de ser posible, medibles y también comprobables. ¿Sí? Esto está ligado a los objetivos. Tienen que ser medibles y también comprobables. Rastreables, completos y coherentes. También genera una rastreabilidad, ¿sí? Una matriz de rastreabilidad. Es una red que vincula los requisitos del producto desde su origen hasta los productos que la satisfagan. La aplicación contribuye a garantizar que cada requisito agrega valor para el negocio mediante la vinculación a los objetivos de la empresa y del proyecto, que es lo que les decía. Todo esto que está acá, como dicen, tiene que ser bien claro, que implica ser medible y comprobable, para que esto podamos vincularlo a los objetivos, ¿sí? Si mi objetivo dice, se debe poder construir un edificio que pueda ser utilizado o que pueda ser vendible o que esté en un rango de mercado de tal tipo. Entonces, ¿cómo hago eso? ¿Qué requisitos tengo? Porque de los requisitos, yo puedo, o sea, si yo no cumplo con los requisitos adecuados o no los identifico correctamente, yo no voy a poder lograr los objetivos del proyecto. ¿Está bien? Bueno, una vez que hicimos el plan de gestión del alcance, ya tenemos los requerimientos. Vamos a empezar a trabajar en la definición del alcance. Recordemos que el alcance, ¿qué era? Lo que está incluido y lo que no está incluido. Y este proceso de definición, ¿qué implica? Desarrollar una descripción detallada, o sea, puede ser una especificación técnica cuando hablamos del producto y un detalle de cómo lo vamos a hacer cuando hablamos del proyecto. También implica preparar el enunciado detallado del alcance del proyecto, y también durante la planificación esto se va a definir, se va a analizar los riesgos, los supuestos y las restricciones existentes. ¿Cómo hacemos esto? Utilizamos el plan de gestión del alcance, el acta, los requisitos que ya recopilamos, y vamos a utilizar los activos de los procesos de la organización. ¿Con qué herramientas? Juicio de expertos, análisis de producto, generación de alternativas, talleres facilitados. ¿Y esto qué nos va a generar? Nos va a generar el enunciado del alcance del proyecto, ¿sí? Y también vamos a actualizar los documentos del proyecto que ya habíamos generado anteriormente. Recordemos que esto es un proceso donde vamos a ir trabajando con documentación. En el mundo profesional es importantísimo que nos acostumbremos a trabajar con documentación. Todo lo que ustedes hacen debe estar documentado porque eso es un respaldo. Y cuando ustedes agregan algo,
como por ejemplo el enunciado del alcance, tienen que actualizar esos documentos. Si algo acá cambió, tenemos que actualizarlo. Bien. ¿Con qué herramientas hacemos esto? Hacemos desglose del producto, análisis de sistemas, ingeniería de sistemas, ingeniería de valor, análisis de requisitos. Todo esto que está acá es el conjunto de análisis del producto. Cuando hablamos de ideas alternativas, ¿qué podemos utilizar? Podemos utilizar tormenta de ideas, pensamiento lateral, comparación entre partes. ¿Sí? Y este es un ejemplo de un enunciado del alcance. Está el nombre del proyecto, está la fecha de actualización, el autor o el que elaboró, habla brevemente del proyecto, habla del alcance, habla de cuáles son los entregables, o sea, lo que vamos a ir entregando, cerrando en el proyecto. Definimos los criterios de aceptación, las exclusiones, o sea, qué no está contemplado, cuáles son los supuestos bajo los cuales se hace este plan, cuáles son las restricciones que podemos encontrar, los riesgos preliminares identificados y los requisitos de aprobación. ¿Sí? Esto es, como dice acá, es un enunciado del alcance. ¿Sí? Es un detalle ya más completo del proyecto, del alcance. ¿Hay consultas hasta acá? Bueno, una vez que definimos el alcance, pasamos a la siguiente etapa, que es una de las más importantes en lo que es esta metodología, que es la creación del EDT. El EDT, como dijimos, es la estructura de desglose de trabajo, donde es un proceso que consiste en subdividir los entregables del proyecto, o sea, consiste en subdividir los entregables del proyecto y el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y manejables. Si yo digo un edificio de 10 pisos, no sé qué implica eso. Empiezo a dividir en diferentes partes más pequeñas, primer piso, segundo piso, cimiento, jardinería, proyecto eléctrico, terminaciones, empiezo ya a descomponer en diversas partes, en diversos rubros, donde esto al final es una descomposición jerárquica basada en entregables del trabajo que debe ejecutar el equipo del proyecto. El EDT organiza y define el alcance total del proyecto y representa trabajo especificado en el enunciado del alcance del proyecto aprobado vigente. O sea, todos los requisitos que teníamos están ligados al EDT. Si un requisito es, por ejemplo, instalación de cielo raso, tal vez una parte del EDT va a ser cielo raso, ¿ok? Estamos empezando a agrupar y a ubicar jerárquicamente en un conjunto ordenado y agrupado todo lo que debemos hacer para poder cumplir con este proyecto. Estamos generando los rubros del proyecto. En inglés es WS, ¿ok? Por ahí si ustedes encuentran en internet van a encontrar que dice EDT o WS, es lo mismo. Entonces, el EDT hablamos de que es una estructura jerárquica donde la parte más alta engloba lo que está abajo. Y estas distintas partes que están debajo del proyecto empiezan a subdividirse. Y esa es la subdivisión que nos muestra el EDT. ¿Sí? Este tiene que ser controlado siempre. Y es muy importante poder planificar bien. Es importantísimo porque acá se tiene una visión general de cómo se va a desarrollar este proyecto. ¿Ok? Normalmente se agrupa en cuentas de control, ¿sí? Donde una cuenta de control sirve para monitorear el presupuesto, las horas hombre invertidas, la materia prima, los recursos en general. También sirve para sacar porcentajes de avances generales. Y si empezamos a vernos más abajo, tenemos, por ejemplo, el paquete de planificación. Acá empezamos ya a desglosar de manera más detallada. Cada vez nos vamos a un detalle menor, ¿ok? Hasta llegar a lo que son los paquetes de trabajo, ¿sí? ¿Hay alguna consulta hasta acá? Esto es básicamente subdividir el proyecto en tareas o en grupos cada vez más pequeños hasta llegar a este punto, hasta los paquetes de trabajo.
¿Esta subdivisión de qué depende? Depende de qué tan controlable sea este paquete de trabajo que está acá, ¿sí? Por dar un ejemplo, si este EDT es la construcción de un barco, tal vez este paquete de trabajo sería soldadura de algo, ¿sí? Acá podría ser, por ejemplo, proyecto de construcción de una barcaza. Este F1 sería, por ejemplo, prefabricado de módulos, que son las distintas partes de un barco. Acá hablo prefabricado del módulo número 1. Y en este lugar empiezo a colocar soldadura, prefabricado de fondos. Y esto de vuelta lo divido en montaje, soldadura, pintura, y eso es controlable. Ahora, decir, por ejemplo, que el soldador suelda esta parte, se saca la máscara, mira, limpia, no defino a ese nivel, defino lo que es controlable. Yo no puedo controlar cuántas veces el soldador o la persona o la mano de obra o el proceso se va a detener o qué tan detallado es el proceso. No puedo controlar y no vale la pena tampoco. Entonces, esto va hasta donde ustedes puedan medir y controlar sin que sea un gasto excesivo en lo que nos sirva. Ok, ¿y cómo hacemos el EDT? Con el plan de gestión, el alcance, con el enunciado del alcance, con los requisitos que habíamos documentado, tenemos en cuenta los factores ambientales de la empresa, tenemos también los activos de los procesos de la organización, y con qué herramientas, con el juicio de expertos y con el EDT. Hacemos una descomposición cada vez más detallada de cada cuadradito, de cada grupo, de cada parte del proyecto. ¿Y esto qué nos genera? Nos genera por fin lo que es la línea base del alcance. Por eso es que es muy importante que el EDT esté bien hecho, porque el EDT nos da la línea base del alcance, ¿sí? En este diagrama que está acá, está prácticamente definido todo lo que vamos a hacer y lo que no está en este diagrama no lo vamos a hacer. El cronograma se hace en función al EDT, está ligado al EDT, el presupuesto se hace con el EDT, todo se hace con el EDT. O sea, no hay nada en el proyecto que se hace sin un EDT. Todo está ligado a este diagrama que está acá. Bien. ¿Qué herramienta utilizamos para la descomposición? Es, como hablamos ya, una subdivisión. O sea, este es el todo, como dice acá. Es un auto. Y estas son las partes. Y cada parte del auto representa un cuadradito de la descomposición que tenemos acá arriba, ¿sí? Y acá dice, el nivel de paquete de trabajos es el nivel más bajo. Son las partes, ¿sí? Y acá podemos estimar todos los costos y también la duración. Y la suma de todo esto, que es el auto completo, nos da la línea, o sea, nos da el cronograma y el presupuesto, ¿sí? Bien, ¿y qué salida nos da? Nos da un listado de actividades, nos define cuánta gente hace falta. Podemos estimar dinero, estimar tiempo de terminación, estimar fechas de entrega o de inicio. Podemos empezar a gestionar los riesgos y empezar a armar el diagrama de red, ya sea un diagrama de red propiamente o un diagrama de Gantt. Y también vamos a empezar a controlar el proyecto, ¿sí? Todo sale del EDT. Esto es muy importante. Este es un ejemplo de un EDT de un sistema de aeronave, ¿sí? Donde estas son las fases. Tenemos la dirección de proyectos, tenemos la formación, los datos del vehículo aéreo, el equipamiento de soporte, las instalaciones y la prueba y evaluación. Cada fase o cada cuenta de control está dividido en otros niveles que pueden ser ya, en este caso, los paquetes de trabajo. Por ejemplo, cuando hablamos de instalaciones, hablamos de que hay que hacer edificios de la base. Tenemos que hacer una instalación de mantenimiento. O sea, acá estamos hablando de qué tenemos que hacer para poder cumplir con este sistema de aeronave, ¿sí? Para hacer, por ejemplo, la formación de la gente, ¿sí? Tenemos que formar a las personas en los equipamientos. Tenemos que formar a las personas en las instalaciones. Tenemos que formar a las personas en los servicios, ¿sí? Y en cuanto a lo que es a la aeronave en sí, tenemos que hacer el fuselaje, el motor, hacer el sistema de comunicación, navegación y de control de tiro, ¿sí? Esto es un EDT. Bien, en el aula virtual
Hay dos ejemplos de EDT que también pueden utilizar. Entonces, cualquier consulta que haya con respecto a esto, consulten. Finalmente, el EDT es muy importante para el proyecto, porque en el EDT estamos conectando el alcance, ¿sí? Porque el EDT define el alcance. Una vez que definimos el alcance, empezamos ahí recién a trabajar con un cronograma y con un presupuesto más afinado, más detallado. En el acta de constitución pusimos un presupuesto a grandes rasgos, de alto nivel, un estimado general, muy grosero. Pero una vez que eso ya está más trabajado, tenemos ya ET, tenemos ya más detalles, ese presupuesto se va afinando, ¿ok? De la misma forma del cronograma. ¿Hay consultas hasta acá? En el alcance, o sea, nosotros pusimos ya antes un alcance, ¿verdad? Pero Sí, ahora recién vamos a desglosar lo que entra y lo que no entra, ¿verdad? O ya claro. tendríamos que haber puesto eso. No, en el alcance en el acta lo que se pone es a grandes rasgos, porque el tiempo que uno invierte, si no tenés todavía seguro que vas a ganar el proyecto, entonces no es mucho lo que invertís en tiempo, vos haces a grandes rasgos. Y eso está acordado, o sea, en el acta se sabe que el alcance que está ahí puede variar, ¿verdad? Por ejemplo, yo ahora estoy ayudando en un proyecto vial donde el alcance inicial, por ejemplo, contemplaba poner una carpeta asfáltica de tal tipo en una avenida de Asunción, ¿verdad? Y al final eso se modificó, ¿verdad? En el acta de constitución está contemplado hacer esa pavimentación especial de ese tipo, pero una vez que ya estamos en la etapa de planificación, la constructora negoció con el Ministerio de Obras Públicas para que ese pavimento sea de otro tipo, porque el suelo de esa zona no justificaba hacer un pavimento tan caro, ¿verdad? Era en la zona de Sajonia, hay un tipo de suelo que no correspondía a ese tipo de pavimento, entonces se modificó, ¿verdad? O sea que el alcance fue cambiando, ¿sí? A grandes rasgos, en el pliego que ellos presentaron, estaba el alcance para el acta del anteproyecto, ¿sí? Pero una vez que se firma el acta y empezamos ya a invertir más horas, hombre, más recursos, más esfuerzo, más todo lo que sea, ¿verdad? En planificar a mayor detalle, ahí el alcance cambia. Por eso hablamos que en un acta es todo de alto nivel, a grandes rasgos. Se refiere a que es de alto nivel, porque si miramos el EDT, estos son los niveles altos. En el acta no llegamos a trabajar con los paquetes de trabajo, ¿sí? O sea, no tenemos idea tampoco de qué tanto vamos a tener acá, pero sí podemos estimar de manera general, tal vez hasta las fases o hasta estas cuentas de control, pero a grandes rasgos. Después se afina, se pule. Puede ser que se elimine esto que está acá, que esto que está acá en vez de ser 3 cuadraditos sean 20, eso puede ocurrir. ¿Hay más consultas? Bueno, ¿y qué salida nos da esto? Nos da lo que se llama diccionario de la EDT. ¿Qué incluye esto? Incluye un identificador de código de cuenta, o sea, un numerito que identifica cada etapa. ¿Qué número? Es este numerito que está acá. Este paquete de trabajo, que es el paquete número 2.2.3.1, ¿sí? Este código identifica a este paquete. Y asociado a ese código está toda esta información. La descripción del trabajo, soldadura de tal parte del barco, pavimentación de tal parte de la ciudad. ¿Sí? Esto es lo que vamos a hacer. Se define la organización responsable, los hitos del cronograma, los estimados de costos, los recursos necesarios para hacer la actividad de trabajo, cuáles son las actividades asociadas, los criterios de aceptación, los requisitos de calidad y las referencias técnicas, ¿ok? O sea que en este diccionario empezamos a definir, aún con más detalle, lo que habíamos puesto en el EDT, ¿ok?
Entonces, teniendo un EDT, podemos desglosarlo aún más, ¿sí? Lo desglosamos haciendo un diccionario de la EDT, donde todo esto que está acá, recordemos, empieza a cada vez detallar más lo que vamos a hacer para el proyecto. Y queda, por ejemplo, de esta manera. En el paquete de trabajo número tanto, que está en la cuenta de control tanto, donde este documento que está acá se actualizó el 15 de julio del 2010, y el responsable de esto es Juan Roble, ¿verdad? Acá se pone una descripción, hay un criterio de aceptación, y qué es lo que esto genera, qué entregable genera esto. Y acá también nos coloca los supuestos, donde esto puede ser, por ejemplo, acá dice, el cliente entrega el listado de ventas antes del 15 de julio del año 2009. Si es una obra civil, puede ser, la materia prima va a llegar 2 semanas antes de la fecha de inicio de este paquete de trabajo. Recursos asignados, tantas personas, tantas herramientas, tanto dinero o tal tipo de servicio. Duración, el tiempo estimado que este trabajo dure. ¿Y cuáles son los hitos? ¿Sí? O sea, los hitos son eventos importantes en un proyecto, ¿sí? Acá, por ejemplo, que dice, el 15 de agosto tiene que hacerse un informe preliminar aprobado por el patrocinador. El 12 de diciembre se hace un informe final aprobado por el cliente, ¿sí? Son los hitos relacionados a, a esta cuenta de ET, ¿sí? Hay un presupuesto y cuáles son las interdependencias o las relaciones entre las distintas tareas. O sea, este trabajo tiene que hacerse antes que este trabajo, ¿sí? O sea que si el trabajo 1, 2, 3 no termina, yo no puedo iniciar este trabajo. Y una vez que este trabajo, el 2.2.2.1 terminó, perdón, dije al revés. Yo no puedo empezar este trabajo si no terminó el 3.4.1. Y una vez que termine este trabajo, voy a empezar el trabajo 1, 2 y 3. ¿Ok? Empezamos a generar ya una relación de tareas. Es como lo que daban en, no recuerdo la materia, pero daban diagramas de red, ¿verdad? Eso hacemos acá. Y empezamos a agregar tiempo, a agregar una secuencia, ¿sí? No recuerdo qué materia era. DCM, SM. Exacto, diseño estimado de factura. Se da un diagrama de red donde colocaban tipo los circulitos, los cuadraditos con los tiempos. Analizaban tiempo pesimista, estándar y optimista, ¿verdad? Bueno, eso mismo hacemos en lo que es la parte del proyecto también, ¿verdad? Estimamos tiempos y hacemos una secuencia, porque de la secuencia sacamos la fecha de inicio del proyecto completo y la fecha de fin del proyecto completo. ¿Ok? Bueno. El quinto proceso es la validación, que es justamente cómo vamos a aceptar formalmente los entregables. Esto va a incluir revisar con el cliente o patrocinador para asegurarnos que estamos completando satisfactoriamente y obtener su aceptación formal, o sea, cobrar. Por lo general, el control de calidad se lleva a cabo antes de la verificación, ¿sí? Sin embargo, ambos pueden ejecutarse en paralelo. Es decir, a medida que el control de calidad verifica el producto que estamos generando, ya el cliente empieza a aceptar esos informes de control de calidad. ¿Se entiende? Bien. Esto ya es cuando le damos al cliente el producto o el entregable. Sí, le decimos, toma, esta parte ya está concluida. Se firma el acta de entrega o de aceptación si es que está contemplado eso, o el cliente nos dice, ok, esta parte está ok, no hay ningún problema. El fiscal nos dice eso, por ejemplo. Esta parte está liberada, esta parte está aprobada, podés avanzar. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos que tener el plan de dirección del proyecto, la documentación de requisitos, la matriz de rastreabilidad de requisitos, los entregables verificados y los datos de desempeño del trabajo. ¿Qué tanto estamos avanzando y con qué eficiencia y con qué indicadores? ¿Y cómo validamos el alcance? ¿Cómo validamos lo que estamos entregando? Mediante inspecciones
y también con técnicas grupales de toma de decisiones. ¿Qué genera esto? Entregable aceptado, que es el caso ideal y lo esperado. Solicitudes de cambio, se rechazó algo, no se aprobó algo. Información sobre el desempeño, ¿sí? Qué tan bien trabajamos o qué tan mal trabajamos. Y vamos a actualizar los documentos del proyecto. Entradas. Hablamos de entregables verificados, que son los resultados del proyecto. Los datos de desempeño y el grado de cumplimiento del entregable con relación a la métrica de calidad, la cantidad y severidad de no conformidades, o sea, qué tanto nos acercamos al plan. Recordemos que cuando hablamos de plan no nos referimos solamente a tiempo, nos referimos a cómo vamos a hacer trabajo y qué tan bien lo estamos haciendo, ¿sí? Eso es el plan, es cómo lo vamos a hacer. Eso implica, recuerden los objetivos SMART, qué vamos a hacer, cómo se mide esto y también en qué tiempo estamos haciendo esto, ¿ok? Todo eso es el desempeño de un trabajo. Hablamos de herramientas como la inspección. Hacemos, por ejemplo, revisiones, auditorías, revisiones generales de todo el proyecto para ver si es que estamos cumpliendo con los requisitos y criterios de aceptación del producto. Y el último proceso es el control del alcance. Acá empezamos a controlar el estado del alcance del proyecto y el producto y gestionar los cambios de la línea de base del alcance. Esto es para poder asegurar que todos los cambios solicitados o las acciones preventivas y correctivas se procesen a través del proceso de realizar el control integrado de cambios, ¿sí? Es asegurarnos que no estamos saliendo del alcance del proyecto. Cuando hablamos de cambios, recordemos que en la validación podemos solicitar o requerir cambios, ¿sí? Y eso está ligado al control del alcance. ¿Qué tanto este cambio va a poder integrar o no los procesos de control? ¿Qué tanto estos cambios van a hacer variar la línea de base del alcance? Y también acá hablamos de que los cambios no controlados se denominan corrupción del alcance, ¿sí? Si alguien cambió la pared blanca por una pared verde, es una corrupción del alcance, porque eso no está contemplado, no está hecho de esa manera y es muy probable que el producto se rechace, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Usamos el plan de dirección del proyecto, la documentación de requisitos, la matriz de rastreabilidad de requisitos, los datos de desempeño del trabajo y los activos de los procesos de la organización. ¿Con qué herramientas? Con el análisis de variación. ¿Y qué genera esto? Esto genera un informe sobre el desempeño del trabajo, solicitudes de cambios y también actualizamos el plan de dirección del proyecto, ¿sí? Actualizamos las documentaciones y también actualizamos los activos de los procesos de la organización, ¿ok? Todo esto sale a hacer un control del alcance. ¿Hay preguntas hasta acá? Bueno. Hablamos de herramientas. Si hacemos un análisis de variación, vamos a medir la variación con respecto a la línea base de alcance. En caso de haber una variación, vamos a documentar la causa de la variación y vamos a analizar si hay necesidad o no de aplicar acciones preventivas o correctivas. Y también vamos a tomar esto como una lección aprendida, ¿sí? Vamos a agregar esto a nuestro sistema de gestión, a nuestro registro, que va a ir a formar parte de nuestro sistema de activos de los procesos de la organización. Bien, para terminar esto, vamos a hacer una actividad breve, es igual a la de la semana pasada, donde vamos a comentar en un foro, ¿sí? Vamos a investigar sobre el diccionario de la ADT y vamos a contestar en el foro la pregunta que está puesta ahí. Y el último es el TP semanal, que consiste en desarrollar un EDT del proyecto que elegimos en la semana anterior, ¿sí? Ambas actividades están disponibles hasta la semana que viene. Y de la misma forma, el foro va a habilitarles el acceso al cuestionario de la semana siguiente, que sería sobre
la unidad de gestión de alcance, sobre todo lo que vimos acá. En la aula virtual hay más materiales de apoyo, son bien breves, son bien resumidos. Sería bueno que lo vean también. Hay ejemplos de EDT. Y les recuerdo que esta entrega es grupal y tienen tiempo hasta el martes que viene a las 18 horas. ¿Sí? ¿Hay alguna consulta hasta este punto? ¿Hay ejemplos de esa matriz de rastreabilidad? Requisitos también. Sí, se busca en Google y hay una pantalla de ejemplos. Es básicamente unir los objetivos con los requerimientos. Bueno, Profe, ¿será que puedes repetir una última vez lo que eran los activos de los procesos de la organización? Sí, se refiere a todo lo que la empresa cuenta. O sea, un activo que es en una cuenta contable, por ejemplo, es lo que ustedes disponen a su favor. Lleven ese contexto extrapolado a la gestión de proyectos o de una empresa, ¿verdad? Se refiere a qué experiencia tiene la empresa en un área determinada, cuál es su sistema de calidad, su sistema de control integrado de cambios, tiene manuales que están certificados por las normas ISO 9001, tiene certificación 14001, tiene, por ejemplo, experiencia en algo, se refiere a eso. ¿A qué valor tiene la empresa? Podemos hablar de un factor diferenciador, ¿verdad? Que, bueno, no siempre diferenciador, pero se refiere a eso. ¿Qué valor le da la empresa a este trabajo? O cómo la empresa trabaja, o cómo es su estructura, o sea, es como una especie de caracterización de la empresa, ¿sí? ¿Sí se entiende? Es un poco ambiguo, pero se refiere a qué es la empresa básicamente, con qué cuenta, tanto recursos tangibles como recursos intangibles. Cuando hablamos de procesos, hablamos de algo intangible. Por eso es que más nos centramos en la experiencia, en los procesos internos, en los manuales de calidad, va por ese lado. ¿Por qué se incluye como entrada? Porque si la organización ya tiene una forma de trabajar, el proyecto va a estar enfocado a esa forma de trabajar. O sea, no puede salir de ese esquema. Entonces, sí o sí es una entrada para muchos procesos de la gestión de proyectos. Ok, gracias, profe. ¿Hay más preguntas?